¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva temporada del canal Nuevos Horizontes. Como todos ustedes saben, he estado una buena temporada fuera de juego y ahora a final de 2023, cuando se cumplen 2 años exactos del último vídeo publicado, vuelvo al ruedo para seguir tratando y divulgando los temas que nos gusta desgranar respecto a, como siempre, geopolítica, exopolítica y espiritualidad. Pero antes de comenzar a subir vídeos sobre la actualidad, es evidente que se impone una explicación del porqué de este silencio tan largo en el canal. Tengo que decirles que durante mucho tiempo me he pensado muy mucho, escuchen con atención, me he pensado muy mucho si hacer o no hacer este vídeo que van a ver hoy, porque sé que va a ser polémico, porque voy a verter mis opiniones personales sobre cosas en las que muchos de ustedes probablemente van a estar de acuerdo y otras tantas en las que probablemente no lo van a estar tanto. Algunas de las personas más cercanas al canal y a ACES sí que están al tanto de mis razones y mis opiniones sobre diversas cosas que vamos a explicar en el vídeo, pero el resto de ustedes probablemente no, obviamente. Procedo pues con este asunto. Bien, como muchos de ustedes saben, la vida se compone de ciclos y a finales de 2021 yo sentí que había un ciclo personal que se estaba cerrando y que estaba relacionado principalmente con el canal, con el tema de la divulgación y algunos otros temas conexos como la plataforma ACES, por ejemplo, ¿no? Así que decidí tomarme un tiempo para reflexionar si mi misión de vida y si mi propósito vital todavía tenía relación con la divulgación, con el canal y con los temas que se trataban. Durante aquel último año ya había percibido que las ganas de publicar se habían reducido bastante y tenía la sensación de estar haciendo el trabajo en una especie de piloto automático, con los temas de fondo que la comunidad del canal quería y especialmente con los relacionados obviamente, como ustedes bien saben, con el reseteo, con la redención y con los famosos activos. Bien, tengo que decirles que durante mucho tiempo, como decía antes, me he pensado mucho si hacer o no hacer este vídeo y sacar mis verdaderas opiniones, análisis y las conclusiones que me han llevado a apartarme de la divulgación. Conclusiones que, como dije antes, sé que van a generar una enorme controversia y polémica en este ámbito y que en numerosas ocasiones me pregunto si merece la pena realmente golpear el avispero y exponerme a un enjambre de abejas enfurecidas que están defendiendo sus propias creencias, a las que por cierto tienen obviamente todo su derecho. Tienen derecho a defender su credo, el credo de cada uno, aquello en lo que cada uno cree que va a pasar o no va a pasar. Bien, son muchas las personas que se han estado preguntando, es decir, que me han estado preguntando qué pasó con el canal, qué pasó obviamente con India Eco y con el trabajo que se hacía de la divulgación de Conciencia Galáctica y luego el canal Nuevos Horizontes, que se quedó finalmente como canal primario. Así que este es el vídeo que esperaban para dar respuestas a esas preguntas. Así que empezamos. Bueno, lo primero que quiero decirles es que lo que voy a relatar en este vídeo es mi opinión personal y mis conclusiones personales, que no tienen por qué coincidir con las de mucha gente ni tampoco representan necesariamente una verdad absoluta. Eso creo que es obvio, pero está bien decirlo antes de empezar. Como muchos de ustedes saben, este canal ha sido desde el principio uno de los principales referentes en lengua hispana en el ámbito de la redención y del reseteo. Y este contenido ha rellenado innumerables horas del mismo con enormes divulgadores e insiders como nuestro querido y famoso India Eco. Pero con el tiempo se me ha ido ampliando la sensación de que las cosas no terminaban de cuadrar y de caer en su sitio. Digamos que con el tiempo ha habido muchas cosas y predicciones que a nivel geopolítico ciertamente han cuadrado y que otras que a nivel de relato de reseteo concretamente pues o no han coincidido tanto o han ido digamos que evolucionando, por decirlo de la mejor manera, de una forma menos concisa. Bien, el hecho de que el famoso evento resetero que iba a solucionar los problemas del mundo desde el 2018 y desde mucho antes ciertamente, tuviera un retraso continuo sine die, mientras por en medio se sucedían muchos elementos como por ejemplo robos de elecciones, presidentes de Estados Unidos octogenarios dementes que no tienen ningún sentido que estén representando a semejante potencia mundial, pandemias, encierros, confinamientos, medicaciones masivas a nivel global, ustedes ya me entienden, incendios, terremotos, inundaciones, la guerra de Ucrania, etc. Y las continuas justificaciones sobre diversos temas como la derrota de las elecciones de Trump, las idas y venidas de tipos clonados o con caretas de látex que habiendo sustituido
a las figuras importantes y siendo parte de la alianza, no solo no han traído mejoras para los ciudadanos, sino que más bien han materializado toda una retahíla de políticas woke, de estas que ya sabemos de LGTB, y estas han sido introducidas y metidas por todos los resquicios de la sociedad a nivel de educación, a nivel de Hollywood, de cine, de televisión, de prensa, de deporte e incluso en el propio ejército de los Estados Unidos. O también la proliferación de grupos, es decir, se añade todo esto a nivel de la desestabilización social que siga habiendo o que ha ido aumentando, la proliferación de grupos del estilo de Black Lives Matter que han tomado las calles y los entornos sociales de Estados Unidos al asalto. Todo esto ha hecho que muchas personas, no solo yo, porque creo que lo que yo voy a explicar hoy, o lo que estoy explicando, es el sentir de muchas personas, y creo que de esto debería tomar nota los que tengan que tomar nota. Yo sé que a algunos les importa un carajo, porque han dicho que su plan es este y no se van a desviar ni un milímetro, pero creo que es interesante que empiecen a entender cuál es el sentir general de la gente que precisamente les apoya y que son las personas que están justamente tratando de ser el bastión o la columna vertebral de este movimiento, ¿no? Por eso decía que todo esto ha hecho que muchas personas comiencen a replantearse su confianza en el plan y en el relato del reseteo económico tal y como ellos lo habían entendido en un principio. Y ya sé que los puristas del movimiento resetero, los puristas y los que defienden el movimiento patriota, me van a decir que este tipo de cosas, es decir, los temas del cabal, no se arreglan en media hora y que la influencia de los cuervos no se erradica en un par de años, bla, bla, bla. Pero déjenme decirles que después de estos 5 años en el ojo del huracán aquí en el canal y con cierto nivel de información, y cuando te dedicas precisamente a unir los cabos de muchas cosas, uno termina con cierta perspectiva relativamente amplia de lo que te resuena, de aquello con lo que resuena y aquello con lo que no resuena, especialmente obviamente con el paso del tiempo. Y no se trata tanto de mirar si se acierta o no se acierta con los sucesos geopolíticos o si los vaticinios se cumplen, que obviamente es importante, pero no deja de ser parte del circo artificial, sino de si al final uno comulga o no con las líneas generales de base y los procedimientos y lo que implican de lo que poco a poco se va desgranando como el famoso plan, aquel de confía en el plan, o de lo que poco a poco se va destilando de horas y horas de escuchar y leer entre líneas lo que se acepta como daños colaterales de toda esta gran operación. Y aquí yo distinguiría ciertamente dos líneas de información distintas. Una, la que tiene que ver con los sucesos geopolíticos y económicos y su predicción, aparte, o sea, lo que se ve en la prensa, lo que es demostrable y palpable, que reconozco que muchas veces esas predicciones eran y son acertadas, y otra, la que tiene que ver con el propio plan y el supuesto perfil de la Alianza Patriota propiamente dicho. Y es de esto último de lo que quiero hablar hoy en este vídeo. ¿Se entiende? Del perfil de la Alianza, o del supuesto perfil de la Alianza. Así que vamos a empezar a desgranar este tema. Bien, cuando uno lee en infinidad de comunicados de fuentes patriotas sobre la necesidad de llegar casi a un evento de fin de exterminio de civilización con peligro nuclear para que el plan se cumpla y de esa manera todo el mundo sea consciente del peligro que hemos estado viviendo y de quién nos ha estado gobernando y lo malos que son, uno se pregunta si no ha sido suficiente, o sea, si es necesario llegar a esto. Uno se pregunta si no es suficiente con que roben unas elecciones descaradamente, con que generen una enfermedad planetaria, con que planeen una medicación masiva, o que la familia del presidente de Estados Unidos negocie tratos con el Partido Comunista Chino a escondidas, o que generen la guerra de Ucrania para desviar una enorme cantidad de fondos para armas o para reconstruir un país extranjero, que es Ucrania, mientras el propio Estados Unidos se cae a pedazos, industrial y socialmente. O de generar una sociedad desde sus pilares más fundamentales, que estamos hablando evidentemente de los niños, permitiendo en las escuelas el adoctrinamiento que todos conocemos y enseñando a estas personitas a masturbarse incluso antes que a caminar. No hay en todo este material, material suficiente para cambiar y reconducir las cosas, o hay que llegar al paroxismo
y cuasi exterminio para convencer a la gente de lo mal que está la cosa. ¿Es necesario llegar a un estado cuasi nuclear de guerra mundial para poder poner a los cuervos contra la pared cuando ya tenemos toda esta información? Entonces, ¿qué hablamos? ¿De confiar en el plan? ¿En qué plan? En este que estamos describiendo. Pero es que si nos vamos al perfil de la alianza, que se nos transmite de otras fuentes más cercanas, la fotografía tampoco es mucho mejor. Y aquí no me quiero centrar en el mensajero, sino más bien en el mensaje o la información que se destila de las innumerables horas de datos entregados, que es lo que realmente nos interesa. No es el objeto de este vídeo ni mío polemizar sobre los confidentes, sino llegar a una conclusión sobre los hechos concretos de lo que ha pasado fehacientemente a nivel global, es decir, fehacientemente lo que se puede mostrar. Y todo ello desde que iniciamos el contacto. La sensación que se nos queda de la Alianza Patriota es la de una alianza que ha sido permisiva con todo lo que el cabal ha querido instaurar desde 2018. Es decir, con la agenda que tenía prevista hasta el 2030. Por ejemplo, quitar al molesto presidente Trump de en medio de manera ilegal, lo consiguieron. Instaurar a un señor pelele, marioneta, absolutamente incapaz en su puesto, lo consiguieron. Activar un evento global que les permitiera realizar un experimento social masivo. Todos entendemos que hay que dar vueltas a las palabras para explicar esto, ¿verdad? Lo han conseguido. Armar una ingeniería de cobertura global de la solución sanitaria. Ojo, una ingeniería global de esa solución sanitaria que tomaron en su momento, también lo consiguieron. Y de una ingeniería social y global de la solución sanitaria que, ojo, habían prefabricado un año antes. Es decir, todo esto estaba preparado un año antes de que explotara la situación sanitaria. ¿Ah? Y todo esto supuestamente sin que la alianza supiera nada de esto, un año antes. Y todavía, cuando se terminó todo esto, por si fuera poco, enlazaron todo cuando ya este circo se les acabó, cuando ya la gente ya no se fía de ellos, cuando ya no pueden estirar más el chicle, enlazaron todo esto con una guerra artificial y artificiosa forzada con calzador que estuvo dando un enorme oxígeno económico a los cuervos y que todavía hasta hace poco lo seguía dando. Ya la gente está harta de esa guerra que ustedes saben. Y que además de dar un enorme oxígeno económico a los cuervos, ha asfixiado económicamente a las familias norteamericanas y, dicho sea de paso, también a los países aliados, alimentando por ciento al complejo militar industrial que, dicho sea de paso, este complejo militar industrial debería haber sido el primer blanco de la alianza desde el principio, porque matando al perro, evidentemente se acabó la rabia, fuera guerra. ¿Mm? Bien, seguimos. Pero por si todo esto no fuera poco extraño, ahora vamos con las guindas finales sobre conceptos que ya han sido incluso objeto de polémica en buena parte de la comunidad del canal y de los seguidores de la alianza y de todo este relato. Como digo, según el relato que hemos venido escuchando en los últimos años, la Alianza Patriota estaría de acuerdo con la red de antenas 5G, de las cuales se niega que tengan efectos colaterales perniciosos, opinión con la que muchos seguidores y mucha gente no está de acuerdo. Y además, esta alianza también estaría de acuerdo con instaurar las CBDC, las monedas digitales, para poder controlar el movimiento económico de todos los ciudadanos. Y por ende y por extensión previsiblemente estarían de acuerdo en instaurar medidas parecidas al control digital que hemos visto en China, si con ello, ojo, se ayuda a mantener el control ciudadano. Todo lo que sea para mantener el control de la ciudad, de la sociedad y el control ciudadano estaría permitido, ¿no? Y todo esto ha sido, digamos que confirmado recientemente en cierta entrevista con un veterano periodista, conspirólogo, que todos conocemos. Bien. La justificación aludida para llegar a estas medidas es el caos y el descontrol en el que se encuentra buena parte de la civilización occidental y obviamente especialmente Estados Unidos. ¿De qué hablamos? Hablamos del aumento de la violencia en las calles, de episodios con armas de fuego cada 2x3, de revueltas callejeras, que todos sabemos, estas revueltas callejeras, que en buena parte son movidas por los hilos de Jorgito. Todos sabemos de dónde vienen. Realmente no son movimientos sociales, son movimientos que están
financiados e instaurados por intereses que están más allá de los movimientos sociales. Pero además también se dan estos robos en establecimientos y en centros comerciales a la plena luz del día, donde hemos visto un montón de vídeos donde grupos de 3 o 4 personas entran, arrasan con todas las perchas que hay o los iPhone o lo que pillen, y salen tranquilamente por la puerta, ¿no? Entonces, también están estos robos en establecimientos, también está la hecatombe del fentanilo en Estados Unidos que está destrozando la sociedad civil, la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la solución para todo esto? Pues, según ellos, decir que la vía militar es la única manera. Como dicen, military is the only way. Que hay que dejar que las cosas lleguen a un estado tan lamentable que se haga necesario instaurar un estado de sitio militar para poder reconducir la situación. Hay que dejar que lleguemos a un estado lamentable que se convierta en un estado de sitio. Y en este sentido, incluso pareciera que dejar que las cosas fluyan de esta manera le viene bien. E incluso se produce una contradicción en términos. Por un lado, se dice que se está dejando que la agenda fluya para poder tener pruebas para detener a los malos. No sabemos hasta cuándo, ni qué número de eventos negativos serán suficientes para poder detener a los malos. No sabemos hasta dónde. O bueno, sí, en teoría, hasta que se produzca un evento que ponga a la humanidad al borde de la extinción, según nos repiten una y otra vez desde fuentes patriotas como Strong Rider. Pero bueno, como decía, una contradicción en términos. Por un lado se dice que se está dejando que la agenda fluya para poder tener pruebas para detener a los malos, y por otro lado se nos comenta que la posible intervención militar patriota abierta al público, es decir, esa que se vería en las calles, la toma de las calles de los militares, o sea, por los militares para derrocar a los cuervos y su gobierno corrupto, no se producirá hasta que la ciudadanía civil no despierte, se rebele y salga a las calles a exigir sus derechos, ¿no? Es decir, hace tiempo que venimos pidiendo una intervención militar abierta si se sabe que los cuervos son traidores a la patria, si se sabe que han hecho toda una serie de, pues con infamia sanitaria y toda una serie de delitos y demás, ¿por qué no se va abiertamente? Es decir, si hay un gobierno en la sombra ahora mismo con el Rubio, que está en la montaña de no sé dónde, donde tiene su centro operativo, donde hay militares que trabajan para él, pues bueno, cuando alguien te roba el país, cuando alguien te hace un golpe de Estado a través del robo de elecciones, pues lo que te queda es sacar al ejército a la calle para evitar que eso pase, para evitar que los malos se tomen posesión del país. Pero se dice que no van a sacar el ejército a las calles porque eso no sería entendido por la población civil. Hay que esperar a que la población civil tome las calles, la población civil se harte, la población civil reviente y entonces cuando esté en las calles quemando contenedores y ya reventada, entonces ahí sacaremos al ejército a las calles, ¿no? Y en este sentido, pues obviamente hay varios aspectos que analizar. Lo primero es analizar si el ejército necesita que los ciudadanos salgan a la calle para perseguir de oficio delitos que están relacionados con la alta traición al Estado, con la corrupción institucional, con la venta de secretos de Estado a la inteligencia extranjera, con la injerencia de un golpe de Estado extranjero a través del robo de las elecciones, si tiene que esperar a que la gente se harte para perseguir el tráfico de personas pequeñitas, si tiene que esperar a que la gente se harte para perseguir el blanqueo de dinero a través de guerras ficticias, el desfalco institucional, el daño sanitario masivo. ¿Realmente hay que esperar a que el país y la población sean seriamente dañados para defender la constitución de un país y a sus ciudadanos? ¿Realmente se puede llamar alianza patriota a militares que esperan a que las condiciones sean pésimas para el país y los civiles para actuar en las calles? ¿No son ya esas condiciones lo suficientemente críticas para actuar? ¿O hay que esperar que vuelvan a crear el siguiente evento terrorífico para tener más pruebas para poder actuar? Más pruebas, hay que esperar más, hay que esperar, hay que llegar a esa potencial situación atómica o nuclear para actuar. Es necesario que la zozobra civil, social y económica llegue hasta el último rincón para activar de manera visible una ley marcial
que además todas las fuentes patriotas dicen que ya está activada hace años, desde que Trump fue descabalgado. Está activada una ley marcial que se está usando en teoría escondida, pero que nadie sabe y nadie ve. ¿Cuál es la razón para dejar una legislatura entera, un gobierno que todos saben que es ilegal y que va a completar el mandato sin la más mínima interferencia ni oposición? Porque no van a descabalgar a Biden hasta que lleguen las elecciones nuevas. Esto se está viendo desde hace tiempo y no lo van a hacer. O si lo descabalgan un día antes de las elecciones, da igual, ha cumplido el mandato entero y ha hecho todo lo que ha hecho. ¿Vale? O sea que, ¿cuál es la razón para dejar una legislatura entera, un gobierno que todos saben que es ilegal y que va a completar el mandato sin la más mínima interferencia ni oposición, aprobando presupuestos millonarios para Ucrania, como les da la gana, cuando la economía de tu país está ya colapsada? Tienes un cierre de la administración a las puertas porque no hay dinero para pagar a los funcionarios, pero para mandar a Ucrania siempre hay dinero, eso sí, de donde haga falta sacarlo. Y entonces, en este sentido, y en el de llegar al control de los ciudadanos que hablábamos antes, la pregunta ¿es el ciudadano de a pie el que tiene que ser controlado con monedas digitales y cámaras de reconocimiento facial? ¿En serio? No, no es al público y a los ciudadanos a los que hay que controlar. No es el panadero, ni el taxista, ni el ama de casa cuando va a comprar al mercado la que tiene que ser controlada con monedas CBDC. No son los camareros, ni los barrenderos, ni la mayor parte de la ciudadanía común la que comete delitos económicos relacionados con el blanqueo de dinero internacional. Ni la ciudadanía normal comete delitos relacionados con el tráfico humano, ni con el narcotráfico. A ellos no les hace falta un control exhaustivo digital del poco dinero que ganan. Este tipo de mal endémico de las instituciones está arraigado en las alturas de la aristocracia, en la banca, en la política, en la justicia, en el empresariado multinacional y muchas veces supervisados incluso todo esto por muchas agencias de 3 letras de diverso pelaje. No son los ciudadanos los que provocan esto. No son ellos a los que hay que vigilar si se gastan 10 pesetas en un pan. Uy, pesetas, por favor. 1 euro en un pan. ¿Eh? No es que las leyes y las instituciones que ya existen estén mal diseñadas y no funcionen para frenar estos delitos. Ya hay suficientes herramientas para vigilar, perseguir y penalizar cualquiera de estos comportamientos. El problema es el nivel de corrupción desde las instituciones políticas, que no solo permite, sino que alienta y lo usan todo esto para sus fines particulares. Entonces la cuestión es, el control público no es el problema. El problema es el control institucional. Repito para que esto se entienda. No es un problema de controlar a la ciudadanía si el pobre panadero o el pobre taxista le escamotea 50 euros al mes a Hacienda. Que está mal, no digo que esté bien, pero ese no es el problema. ¿Mm? A los ciudadanos que los dejen en paz. Nosotros, los ciudadanos, no fletamos aviones de la Cruz Roja con decenas de pales de billetes de dólar para financiar golpes de Estado. Eso no lo hace un albañil ni un fontanero. Nosotros no movemos toneladas de opiáceos en aviones en esas agencias de 3 letras que se cambian por ingentes cantidades de billetes en metálico para sobornar gobiernos de terceros países. Nosotros no organizamos eventos para destruir enormes torres de edificios con miles de personas dentro. No lo hacemos nosotros los ciudadanos. Eso lo hacen otros con el respaldo de los gobiernos y los brazos legales de la inteligencia y la contrainteligencia. No tiene sentido que se hagan leyes para controlarnos a nosotros. No tiene sentido que se deje deteriorar tanto las condiciones sociales como para que tengamos que salir a la calle a quejarnos, como para que después de eso alguien pueda decir, ¿veis el desastre social que hay en las calles? Es por eso por lo que tenemos que a partir de ahora que meter leyes más controladoras. No, se supone que estamos para conseguir más libertad, no más restricción. La restricción tiene que ir a las instituciones que están podridas. La libertad al taxista y al fontanero y al ama de casa que no tiene culpa ninguna. Por eso no tiene sentido que se hagan leyes para controlarnos a nosotros cuando son las instituciones oficiales las que han estado detrás de todos esos desaguisados.
Ellos, los cuervos y las instituciones políticas y de inteligencia, son los que hacen esas cosas. Pero como siempre, las restricciones sociales le caen a las personas. Las restricciones sociales, las económicas, la restricción de libertad de movimiento, todo este tipo de restricciones al final invariablemente terminan afectando a los de siempre, a los de abajo, a los de la ciudadanía, cuando la culpa es de las instituciones, de los políticos, de los empresarios, evidentemente todos aquellos que mm, degradan los derechos constitucionales, degradan los estados de derecho y cometen los delitos. Ahora bien, también quiero poner otra pica en Flandes y decir cosas positivas de todo este tema. Seamos adultos y maduros y hablemos de geopolítica realista y con mayúsculas en general. Y del papel profundo y real de la plataforma patriota. Ojo, del papel profundo y real de la plataforma patriota, el que solo se puede leer entre líneas y que casi nunca sale a la luz. Porque es la parte institucional, geopolítica y real de la plataforma patriota, no la parte popular, que es la que nosotros conocemos y la que por desgracia hasta cierto punto nos venden, toda esa parte popular y populista. Y digo, dicha toda la crítica anterior, ¿significa esto que aun estando relativamente feliz de que, por ejemplo, los BRICS estén poniendo al dólar y a Estados Unidos en su sitio, significa esto que no soy consciente, y esto es importante, de que deba de haber un contrapeso a la altura a una posible sobrehegemonía del mundo oriental que amenace con convertir a Occidente en el perrito faldero de Rusia y China? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, ¿significa esto que necesariamente Rusia y China a través de los BRICS tengan que ser la hegemonía global y que debamos estar contentos de un Estados Unidos demacrado, pobre, sin poder y que no sea capaz de hacer un contrapeso a la hegemonía oriental? Pues no, evidentemente no. No me alegro de que Estados Unidos se hunda en la miseria. Sí, el Estados Unidos corporativo, pero no la ciudadanía, y Estados Unidos como país no merece eso. ¿Mm? Y decía que no me alegro de que Estados Unidos se hunda en la miseria, y es más, soy consciente de que Estados Unidos debe seguir manteniendo una posición fuerte en el sistema global. Pero dicho esto, y en base a lo anterior, tampoco la transición puede ser un hilo de continuismo con la premisa de base en aquella frase de eso que todos sabemos de el mismo perro con distinto collar. ¿Se entiende? No podemos caer en tratar de cambiar a los personajes del cabal que controlan el sistema por personajes con caretas de látex o por clones que ocupen el mismo sitio, ejerciendo el mismo papel y la misma agenda que sus originales. O incluso más férreo todavía. Incluso espoleando más todavía la agenda de los oscuros. La solución no está en eliminar a los que han hecho un mal uso del control y después justificar más control de la población en lugar de más libertad. Más control con la CBDC, más control con la identidad digital, con las cámaras en las calles, etc. La solución no está en un quítate tú para ponerme yo. Porque si es así estaríamos hablando de un simple cambio de poder. Con las mismas reglas, con las mismas instituciones que no han funcionado hasta ahora, con el mismo bipartidismo controlado desde arriba, con el mismo sistema electoral que se sabe que está manipulado, pero que nadie arregla. Que se siguen utilizando las mismas máquinas para hacer los mismos conteos, por ejemplo. Imaginamos entonces que todo se arregla con una careta y un actor sustituyendo a alguien que sigue la misma agenda que la persona eliminada, o juzgando y ajusticiando en secreto a numerosos personajes malvados de segunda línea, en lejanas bases secretas de cuyos procesos legales militares nadie se entera, y por lo tanto es como si no existieran. ¿Esa es la manera de proceder? Discúlpeme si me equivoco, pero todo esto da la sensación de ser una cuidada estrategia para ocupar el poder en las infraestructuras que ciertamente están ocupadas por los cuervos, pero sin la necesidad de cambiar nada a nivel fáctico. ¿Se entiende? El quítate tú para ponerme yo. Una simple sustitución de peones que no parece cambiar el núcleo básico de las infraestructuras de control y que mientras sobre el papel se habla de Nesara Gesara como una Biblia base de la liberación planetaria,
al mismo tiempo se postula la necesidad de la CBDC y de la 5G como base necesaria para el control ciudadano. Es una, no sé si es una ironía, una antítesis, una contradicción. Esta es la triste conclusión a la que parece que se llega. Ahí se los dejo. Bien, hasta aquí mi crítica, que espero que sea considerada como constructiva, no como destructiva, aunque no lo parezca. Desde luego, el relato de la posibilidad de unos sombreros blancos, los patriotas y una alianza terrestre es la mejor esperanza que tenemos de momento para un mundo mejor y una, esperemos, pronta liberación de la humanidad. También entiendo que desde un punto de vista global y geopolítico, eso que los ciudadanos de a pie, los mundanos, llamamos sombreros blancos, seguro que tampoco es un grupo homogéneo de personas e intereses comunes. Es decir, que dentro de estos sombreros blancos hay muchos países aglutinados a nivel geopolítico con intereses distintos. Por mucho que haya sombreros blancos en fin, en distintos países, pues seguro que no... mientras tienen un objetivo común, que es quitar a los chungos de en medio, también tienen sus objetivos primarios propios, ¿no? Eh, Seguro que los sombreros blancos de China no son exactamente lo mismo que los sombreros blancos de Estados Unidos, y si bien trabajarían por un objetivo común, que sería la erradicación de los cuervos y del globalismo y de Jorgito y compañía, probablemente cada uno tiene como misión secundaria que su país ostente la hegemonía global tras el cambio de guardia. Una vez que quitemos a los malos, cada uno de esos países querrá tener el control. Así que sí, efectivamente el objetivo común es tumbar a los cuervos, pero tratando de mantener y heredar sus infraestructuras, las de los cuervos, y además tratando de evitar que otros países queden mejor ubicados en el resultado de la contienda. Y es aquí donde quiero aprovechar para sacar a luz que la famosa agencia de tres letras, esa que todos conocemos, trata de controlar para sí, esto es algo que quiero que entiendan también, que es de pura lógica, que esta agencia de tres letras trata de controlar para sí el famoso proceso de redención. No se crean que el proceso está dejado de la mano de Dios y que el asunto que podría convertir a cientos de personas normales en supuestos multimillonarios no iba a estar supervisado por estos ojos de tres letras. Obviamente ellos controlan directa o indirectamente la mayoría de la propiedad de estos activos y por supuesto, directo o indirectamente, nadie va a cobrar nada si no tiene el visto bueno de la agencia. Y ojo que en este caso hablo de la supuesta facción positiva de la agencia, supuestamente. ¿Mm? Bien, a ver, lo que quiero decir con esto para terminar es que las facciones planetarias, es decir, Xi Jinping, Trump, Putin, los sombreros blancos, los patriotas, la alianza, etcétera, aun teniendo el objetivo común de quitarse a los globalistas malos de encima, como objetivo secundario, tienen la obligación de tomar la mejor posición de salida en este mundo post-globalista, que de hecho ya se está dando. Yo creo que tanto el globalismo como los globalistas, como gran parte del cabal, prácticamente han sido derrotados. Bien, y decía que tenían la obligación de tener la mejor posición de salida en este mundo postglobalista, y eso se hace controlando los recursos globales que pueden ser significativos a escala mundial para este mundo postglobalista. Y eso es lo que estamos viendo a nivel geopolítico en los últimos años. Rusia lo ha estado haciendo con el control a nivel de materias primas, es decir, Rusia se ha centrado en el petróleo, en el gas y en los hidrocarburos, especialmente con sus alianzas también con los países árabes. China lo ha hecho a nivel tecnológico y a nivel de sustancias y de tierras raras, es decir, aquellos elementos de la tabla periódica que son necesarios para la creación de chips, pero también ella misma se ha ido centrando en la creación de tecnología, de chips de computación, de inteligencia artificial, también está muy avanzada en la carrera espacial, en la tecnología espacial y en el control de los minerales, como decía, para todo esto. Y claro, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos, que está perdiendo el liderazgo en todo lo que acabamos de hablar de estos dos países, está tratando de mantener el control en lo que sería el reseteo económico y la reevaluación de monedas como el dinar iraquí y otros, ¿no? Además de mantener la posibilidad, obviamente, de crear un nuevo dólar, pero en este caso basado en oro, obviamente.
Es por esto, como digo, por lo que la agencia de las tres letras mantiene un férreo control sobre el proceso del reseteo monetario. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todas las potencias mundiales, habida cuenta que saben que las infraestructuras del cabal están siendo ya destrozadas y que el cabal va a perder el control y la posesión globalista del planeta, aunque todavía tengan sus escarceos y puedan generar algún evento maléfico, cada una está tomando posiciones. Estados Unidos ha renunciado a ser una potencia industrial en el momento en el que sus malos gobernantes han deteriorado toda la infraestructura industrial que tenía Estados Unidos. Eran primera potencia mundial en construcción de coches, eran primera potencia mundial en determinados desarrollos tecnológicos, eran potencia mundial en registrar ideas e inventos, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo se llama, pero en el tema de patentes, y todo esto se ha ido degradando al máximo. A lo único que se pueden aferrar ahora, que es lo que siempre han sido, es una primera potencia mundial en sistema de desarrollo económico, y esto me refiero a la infraestructura. El dólar como moneda de cambio a nivel global les permitía mantenerse en esa, siendo una primera potencia económica, sin necesidad, entre comillas, de tirar del temas industriales. Ahora el dólar va a caer en picado y se regenerará cuando esté nuevamente convertido en oro, pero no va a ser lo, o sea, perdón, respaldado en oro, pero no va a ser lo mismo porque para entonces ya la mayor parte de Oriente están renunciando a traficar con dólares para petróleo, para materias primas, para cereales, para comida, para temas industriales. Por lo tanto, a lo que se está agarrando, entiendo yo ahora mismo, los patriotas para mantener a flote a Estados Unidos es en la reconversión de la ingeniería monetaria que se va a generar en teoría a través del reseteo. Pero como no se den prisa, se van a quedar atrás, porque los hechos fácticos son que Rusia está a la cabeza de las energías, que China está a la cabeza de la tecnología, la industria de los chips, la inteligencia artificial y la tecnología espacial. Estados Unidos también con Elon Musk, más o menos, y de las comunicaciones. Pero lo que quiere que vayan a hacer ya con la restauración económica lo tienen que hacer ya. Porque es que si no se van a quedar atrás, porque si no va a importar una mierda que hagan una revaluación, va a importar una mierda que pongan un dólar respaldado en oro. Porque para entonces Rusia, China y los países, Emiratos Árabes Unidos, los países árabes y Afganistán, Irak, toda esa gente que están haciendo piña alrededor de los BRICS, se lo van a comer con papas. Dará igual que tengan un dólar respaldado en oro. Así que no lo sé. Bien, dicho todo esto, y ya para terminar, y ya abordando mi vuelta al canal y a la divulgación, quiere todo este alegato decir que dejaré de abordar los temas relativos al relato patriota y a los sombreros blancos y al reseteo financiero y a la alianza y a los BRICS y a los cuervos y a los halcones y toda esa parafernalia que nos ha traído hasta aquí. ¿Quiere decir que voy a dejar esto de lado? Pues no. Por supuesto que continuaré haciendo seguimiento de todo este proceso, haciendo especial hincapié en tratar de hilar y correlacionar lo que se cuenta por los pasillos patrioteriles con lo que acontece en el mundo real en la geopolítica, tratando de conectar los puntos. ¿Qué quiere esto decir? Que trataré de desechar aquella información que sea amarillista, que sea para meter miedo, que esté todo el rato hablando de que vamos a llegar a un abismo nuclear, de que hay que dejar que todo se vaya a la mierda para que todo pueda surgir. Probablemente la comentaré, pero no estoy de acuerdo con ese perfil y con esa visión de la historia, ¿vale? Y siempre trataré a partir de ahora de exponer mi opinión, le guste más a unos o le guste menos a otros, ¿vale? Sobre lo que pienso. Por eso no lo voy a dejar porque hay muchas cosas que conectan con la geopolítica real. Pero voy a tratar de conectar esos puntos y de dejar aparte todo lo que sea nada más que pajullo institucional o propagandístico, mejor dicho, ¿no? Que también hay mucha propaganda en el tema de los canales patriotas. No solo propaganda, sino que incluso alguno que otro yo creo que pertenece al lado contrario. Pero bueno. Obviamente, aparte del tema patriota y la divulgación de la alianza, de los BRICS, del reseteo financiero, de los sombreros blancos, también estaré al tanto de los nuevos jugadores en el terreno de juego a nivel de geopolítica global. Y hablo de Elon Musk, de geopolítica, de comunicación o de los que tienen mucho que ver con el nuevo perfil global y mundial que se está generando a través de ellos, de estos personajes singulares e importantes. Hablamos de los nuevos jugadores en el terreno como Elon Musk,
como Tucker Carlson, como Milei, por ejemplo, a ver qué pasa con Argentina, como Alex Jones, que saben ustedes que es un divulgador bastante guerrero en teoría. Yo no las tengo todas conmigo, de todas formas, con este personaje, pero que ha sido recientemente repuesto su cuenta en Twitter. Elon Musk hizo una preguntó a nivel público, hizo una encuesta de si querían que retornara, que permitiera que Alex Jones recuperara su cuenta en Twitter, y hubo más de un 70% de los votantes que dijeron que sí en Twitter. Y bueno, evidentemente también seguiremos otros jugadores en el terreno, como tanto los nuevos, como que son estos que acabo de comentar, como los viejos, como Trump, como Putin, como Xi Jinping, etcétera, ¿no? También estaré pendiente del terreno de juego en los países árabes y sus ricas familias poderosas, satélites de los BRICS, que están tomando una importancia bastante interesante y fuerte y potente en el terreno geopolítico, no solo porque manejan el petróleo, sino porque los países árabes están profundizando y estudiando mucho sobre las energías alternativas, pero es que además están comprando todo en Occidente, están comprando puertos, están comprando cadenas de televisión, están comprando equipos de fútbol, están comprando medios de comunicación, y prácticamente lo están comprando todo con todo el dinero que tienen, ¿no? También estaremos al tanto de países díscolos y rebeldes como Turquía, como Hungría, o el propio continente africano en general, que saben ustedes que se está rebelando bastante contra la colonización occidental. Y bueno, como ven, es todo un mundo de diversión por descubrir lo que queda ahora mismo en el tintero y durante los próximos años, y yo espero estar aquí para contarlo. ¿Mm? Bueno, hasta aquí el primer vídeo de esta nueva etapa. A lo largo de próximas entregas iremos ampliando información, como digo, sobre estos y otros temas relacionados con la actualidad geopolítica, además de la exopolítica, y también quiero ir metiendo algunos vídeos de espiritualidad sobre algunas cositas que ya tengo preparadas desde hace tiempo y que es posible que les resulte interesante, lo veremos. Quiero agradecer las palabras de ánimo de la comunidad, ahora para terminar, durante todo este tiempo que he estado fuera de antena, y agradecer el seguimiento en el canal de Telegram, donde sí que he estado publicando prácticamente a diario durante estos 2 años de ausencia. Es posible que muchos de ustedes, aunque yo lo he comunicado varias veces, muchos de ustedes que siguen aquí el canal, nada más que hayan notado mi ausencia y no se hayan enterado de que durante 2 años he estado publicando en el Telegram todas las cosas que eran de interés en el canal, es decir, todas las cosas que tienen que ver con noticias de geopolítica, de nuevos gobiernos, de viejos gobiernos, de los sombreros blancos, de canales patriotas, etcétera. He estado haciendo seguimiento de todo eso y opinando sobre eso y intentando conectar puntos. Quiero de todas formas terminar con un mensaje positivo, y que sepan que si he vuelto al mundo de la divulgación es porque creo que, aunque todavía no sea del todo visible, sí que creo que estamos inmersos en un cambio de paradigma positivo que va a revolucionar todo lo que conocemos. Y lo digo esta vez en positivo. Así que mi idea es hacer la crónica e hilar todos los puntos de estos nuevos tiempos que nos van a llevar hacia nuevos horizontes. Muchas gracias por estar ahí y que tengan una buena semana.